Una vez que hemos creado un gráfico, el siguiente paso será modificarlo para hacer que se vea tal como lo necesitamos, y eso significa que debemos conocer las partes del gráfico que podemos personalizar. Antes de adentrarnos en las partes de un gráfico, es importante saber que todos los elementos de un gráfico se encuentran dentro del área del gráfico, que es el recuadro que sirve como contenedor para todos esos elementos. Cuando creamos un gráfico, observarás un área rectangular con un borde muy delgado que determina el área del gráfico. Al colocar el puntero del ratón cerca de uno de los bordes y hacer clic, se seleccionará el área del gráfico y se activarán las pestañas contextuales con las herramientas para gráficos. Iré a la pestaña Formato y el primero de los grupos se llama Selección actual y puedes ver una lista desplegable que muestra la opción Área del gráfico para hacernos saber que en este momento tenemos seleccionada dicha área. Nunca debes olvidar que todos los gráficos de Excel están contenidos en su propia área del gráfico. Ahora quiero que observes el gráfico que tenemos en pantalla porque voy a hacer clic en el texto que dice título del gráfico y podrás notar que se coloca un borde alrededor del título y además la lista desplegable de elementos del gráfico ha cambiado a título de gráfico. Con esto quiero decirte que podemos seleccionar cualquier elemento de un gráfico haciendo clic sobre él en pantalla o podemos ir a la pestaña Formato y dentro de la lista de elementos seleccionar aquel elemento que nos interesa. Puedo abrir la lista desplegable de elementos del gráfico y elegir la opción Área de trazado y podrás ver un borde sobre dicha área en el gráfico. Ahora haré clic con el ratón en la leyenda que se encuentra por debajo de los meses del año y podrás ver que la lista de elementos muestra la opción Leyenda. El objetivo de seleccionar un elemento del gráfico es porque queremos aplicar algún formato o modificar sus propiedades. Una manera de acceder a las opciones de configuración de cada elemento del gráfico es seleccionarlo, ya sea con el ratón o desde la lista desplegable de elementos, y después pulsar el botón Aplicar formato a la selección. Esto abrirá un panel en la parte derecha de la ventana de Excel. Ya que he seleccionado previamente el título del gráfico, el panel estará identificado como formato del título del gráfico. Debajo del título se muestran las opciones de título y las opciones de texto, y para cada una de estas secciones tenemos algunos iconos que organizan las propiedades de configuración. En las opciones de título tenemos relleno y línea, efectos y tamaño y propiedades, mientras que en las opciones de texto tenemos las propiedades de contorno y relleno de texto, los efectos de texto y el cuadro de texto. Como puedes observar, son muchas propiedades de configuración para un solo elemento, así que es conveniente explorar con detenimiento estas opciones. En este ejemplo haré clic en las opciones de relleno de texto y cambiaré el color de la fuente a blanco y por un instante dejaremos de ver el título del gráfico, pero enseguida iré a las opciones de título y cambiaré el color de relleno a negro y podremos ver de nuevo el texto del título del gráfico. Para cerrar este panel solo debemos hacer clic en el botón cerrar que se encuentra en la esquina superior derecha. Otra manera de acceder al panel de configuración de un elemento es haciendo clic derecho sobre él y eligiendo la opción de formato del menú contextual, y se mostrará el panel a la derecha de la ventana de Excel. Volveré a cerrar el panel de la derecha y enseguida te mostraré cómo podemos aplicar fácilmente el estilo predeterminado a cualquier elemento de un gráfico. Haré clic derecho en el título de gráfico y verás la opción Restablecer para hacer coincidir el estilo. Pero antes de hacer clic, quiero que observes que esta opción es el mismo comando que tenemos en la pestaña Formato, dentro del grupo Selección actual, así que podrás utilizar cualquiera de las dos opciones. Al hacer clic en esta opción de menú, Excel restablecerá el formato original del título del gráfico. Hasta ahora hemos aprendido tres conceptos importantes. Todos los gráficos de Excel tienen un área de gráfico que sirve como el contenedor de los elementos. Podemos seleccionar cada uno de los elementos del gráfico haciendo clic sobre ellos, o desde la pestaña Formato, eligiendo el elemento requerido desde la lista de elementos que se encuentra en el grupo Selección actual. También aprendimos que para acceder a las propiedades de cualquier elemento de un gráfico, podemos hacer clic en el botón Aplicar formato a la selección que se encuentra debajo de la lista de elementos, o podemos hacer clic derecho sobre el elemento y elegir la opción de formato, lo cual abrirá el panel de configuración. Ahora que tenemos una mejor idea de los elementos de un gráfico y de cómo acceder a sus propiedades de configuración, haremos algunos ejemplos. Haré clic en el área del gráfico y en la pestaña Formato pulsaré el botón Aplicar formato a la selección y se mostrará el panel a la derecha de la ventana. En las opciones de relleno elegiré un color azul claro y para el borde también elegiré un color azul y aumentaré el ancho de la línea a 4 puntos. Cerraré el panel de la derecha y haré clic en alguna celda de la hoja para que veas los cambios que he aplicado al área del gráfico.
Volveré a hacer clic sobre el gráfico y en la pestaña Formato, dentro de la lista de elementos, elegiré la opción Área de trazado y enseguida haré clic en el botón Aplicar formato a la selección. Esto abrirá de nuevo el panel de la derecha y en las opciones de relleno elegiré el color blanco y de inmediato se aplicará dicho color al área de trazado. De esta manera podemos ver claramente la diferencia entre el área del gráfico y el área de trazado, que es uno de los elementos dentro del área del gráfico. Ahora modificaremos el título del gráfico y para eso puedes hacer clic derecho sobre él y elegir la opción Editar texto y podrás utilizar el teclado para borrar el texto actual e ingresar uno nuevo. En mi caso ingresaré el título Ventas del año. Haré clic en el área del gráfico para remover la selección del título y poder mostrarte que otra manera de entrar en el modo de edición del título del gráfico es seleccionándolo y posteriormente haciendo clic sobre el texto y con eso se activará el cursor para que podamos hacer cualquier modificación en el texto. Ahora haré doble clic sobre el texto para seleccionarlo y se activarán las herramientas de formato, así que aumentaré el tamaño de la fuente a 18 puntos, aplicaré el formato negrita y aplicaré el color azul a la fuente. Cerraré el panel de la derecha y haré clic en cualquier celda de la hoja para observar con detenimiento los cambios que hemos realizado al gráfico. Hasta ahora hemos modificado el área del gráfico, el área de trazado y el título del gráfico. El último cambio que haremos será en la leyenda del gráfico, que es la notación que se muestra debajo de los meses del año y que nos ayuda a identificar cada una de las series de datos. En nuestro ejemplo, la leyenda nos dice que la línea de color azul representa los datos del norte y la línea naranja son los datos del sur. Haré clic derecho sobre la leyenda y elegiré la opción Formato de leyenda y se mostrará el panel a la derecha. En las opciones de leyenda elegiré la posición hacia la derecha y Excel colocará este elemento a la derecha del área de trazado. Finalmente cerraré el panel de configuración y modificaremos el tamaño del gráfico para hacerlo más ancho. Así que haré clic en el extremo inferior derecho del gráfico y lo arrastraré hacia la derecha y se ajustará automáticamente el área de trazado para tener una mejor vista de las líneas en el gráfico. La conclusión de esta clase es la siguiente. Cualquier gráfico de Excel con el que trabajemos tendrá un contenedor conocido como el área de gráfico y dentro de dicha área estarán todos los elementos del gráfico. Podemos hacer clic sobre cada uno de los elementos o podemos ir a la pestaña Formato y ahí veremos el listado de elementos del gráfico para acceder a sus propiedades y realizar cualquier modificación.